General de Seguros, la empresa que sigue creciendo junto a usted, asegurándose de contar con productos que garanticen su tranquilidad y la de los suyos. Así continuarán diciendo orgullosamente que son la compañía de mayor crecimiento del mercado asegurador dominicano. General de Seguros, tranquilamente seguro. Hotel Rubens, con puertas abiertas, mejor tarifa, calidad y precio, impuestos, propina y desayuno incluidos en cada tarifa entre 35 y 65 dólares por habitación por noche, dependiendo de la capacidad de acogida, equipamiento de la habitación. Su hogar en la capital en la 27 de febrero es el Hotel Rubens, cerca de la Máximo Gómez. 809-362-3412. Y tenga pendiente que una buena construcción requiere de puertas de alta calidad y las consigue usted en Everlast Doors, las mejores puertas del mundo con diferentes diseños y colores de acuerdo a su necesidad. Everlast Doors. Señores, uno no puede disponer del destino de las personas ni de los deseos que uno tiene para cada persona. Pero a veces uno hace algún tipo de, ¿cómo se llama? Cuando tú idealizas una, que quieres, Sí. material. Y realmente nosotros con el doctor Tolentino. Hay como un parnaso que uno tiene ahí como de una especie de con persona. el doctor Tolentino nosotros siempre pensábamos que el doctor Tolentino hubiese sido un gran fundador de una escuela de pensamiento aquí, porque la acumulación de conocimiento, de cultura, no lo hace un ser excepcional, pero yo creo que sí, que en ciertas áreas ha hecho excepciones y tiene una forma de ver la vida que uno quisiera, como que los dominicanos se nutran de ahí. Sin embargo, él decidió la carrera política en un país en donde realmente para tener cierto tipo de incidencia en la materialización de ideas, usted tiene que ser político, porque de otra forma, ni de un medio venir a hablar 32 años todas las mañanas, pendejadas. Yo tengo dos experiencias, una con Balaguer y la otra con una persona que no quiero decir el nombre, porque fue algo que nos ocurrió a él y a mí. Un hombre con muchos bienes, con mucho dinero, tenía un problema de la ropa y le dije, mira, arréglate esa camisa que el cuello dice, ay, mijo, a mí ya todo me luce. A mí todo me luce. Y Balaguer, cuando llega una vez que regresa en el 86, está en medio de una campaña y lo llevan a La Vega y le dice uno de esos veganos herederos del Trujillato que después se hicieron Balaguer y dice, doctor, sería bueno como que usted se deje ver aquí en el pueblo. Dice, ¿cómo? Yo estaba ahí con Machi. Dice, ¿cómo? Dice, que dé una vuelta para que lo vean, dice. Y dígame una cosa, ¿y para qué este pueblo quiere ver este mono encaramado en una cosa? Porque ya dice, no, es que se ha dicho mucho y que usted está en que dice, bueno, pues hagan lo que ustedes quieren, vamos que vean un mono en un carro. Y se montó entonces en una Mercedita, que nosotros decíamos una station wagon pequeña que tenía guaroa, y le dan una vuelta por La Vega. Y lo digo porque hay una edad que tenemos en que ya nosotros no buscamos demasiado cosas y nos podemos dar el lujo de decir cosas, pero no tratar de cambiar a nadie. Lo que dijo el Papa a los papás, le dijo, búsquense un psiquiatra para los niños que tienen inclinaciones homosexuales. Le dijo eso, pero ahora tuvo que recogerlo. El doctor Tolentino podría tener la condición de ser un guía en un momento en que no está Rafael Herrera, no está Balaguer, no está Juan Bosch. Eso lo dijo el doctor Tolentino, pero él es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno y le damos la bienvenida. Y vamos a comenzar por el último comentario que hiciéramos de Miguel Vargas. Doctor, ¿realmente usted cree que parte de este problema que tenemos ahora, Danilo, Leonel,
Luis Hipólito, y tenemos 4 o 5. Pero si él no hubiese firmado aquella modificación constitucional, hoy tuviera 2 gente fuera de juego, gracias a Dios, pero ahora tenemos demasiados problemas. ¿Qué usted cree? ¿Que fue un error de percepción o que usted no tiene que tener la visión futura de las cosas? Yo no debo decir que tu introducción la comprendí. O sea, tú has tratado de... He tratado de darle autoridad, doctor, para que usted no diga lo que usted piensa, no. Sin limitaciones de que de un partido ni nada. No, usted está por encima de todas esas cosas. Sí, bueno. No sea humilde, doctor. Tú me has insinuado eso, pero al mismo tiempo tú has excusado las tropelías que yo puedo decir aquí, en el sentido de que el doctor Tolentino puede tener una proyección científica, académica mucho mayor, pero sin embargo ha adoptado la política, cosa que lo ha llevado a cierta banalidad. A mezclarse con cierta gente que usted nunca dudó de estar. Bueno, pero se está obligado, porque esa cierta gente de una u otra forma ha marcado y tiene una determinada influencia en un país en el que, debemos decir, la instrucción no ha sido capaz de alertar a toda la ciudadanía acerca de las inconductas de ciertas personas y sobre todo de la doctrina de ciertas personas, del adoctrinamiento sistemático de ciertas personas. Entonces es necesario venir a decir determinadas cosas. Por ejemplo, yo acabo de leer esta mañana. No es posible, es que no es posible, desgraciadamente. Yo vi el discurso de Leonel Fernández. Entonces, un hombre que ha gobernado 12 años al margen de la Constitución, un hombre que todo el mundo sabe que sus gobiernos han estado sucios de corrupción. Se evidencia inclusive en todas estas cosas de la Odebrecht, pero anteriormente Lula, los tucanos, un presidente de la República que se sube en un avión en Brasil y se fotografía y sale aquí fotografiado en un avión de los tucanos, a sabiendas de que todo eso está manchado de corrupción, que hay sobornos en todo eso. Tú los lees y tú los ves. Entonces, eso influencia en el pueblo. La gente piensa que ha hecho una gran conquista, que la droga ha disminuido en este país cuando ha aumentado a pesar de los tucanos. Entonces, tú te das cuenta de... Entonces, esa droga, ¿quién la maneja? Es imposible manejarla. O tiene complicidades que llegan hasta los gobernantes. Entonces, hay políticos, tú lees eso. Yo leí el discurso de Leonel Fernández. Leonel Fernández habla de la Constitución de Dominicana, como si hubiese respetado la Constitución. Hay que ver el proyecto que él presentó de reforma de la Constitución para esa Constitución del año 2010. ¿Es de él? No, pero no, lo peor es, yo escribí un artículo diciendo la definición del jefe del Estado. Él trajo unos españoles aquí, constitucionalistas, y esos españoles le tomaron el pelo a él, se burlaron de él,
poniendo en la Constitución las mismas atribuciones que tenía el rey de España. Yo escribí un artículo sobre eso. Diciendo que él representaba la institucionalidad y que representaba la unidad de los dominicanos. Ahí está el artículo mío, el que lo quiera buscar en la época de la reforma constitucional de 2010. Es decir, que era una constitución hecha para él, en la constitución del 2010. Y él dice que ha respetado la constitución, pero lo dice porque le quiere reprochar ahora a Danilo Medina el hecho de que Danilo Medina no se puede reelegir. Y entonces habla del respeto a la Constitución de manera insistente, que la Constitución es la norma que nos debe guiar a todos. Pero sin embargo la viola. La viola porque cita entonces la ley de partidos de manera directa. Y dice que en el 2005 la Suprema Corte de Justicia dio una sentencia prohibiendo, considerando que no eran constitucionales las primarias abiertas. Entonces se olvida de la Constitución que él mismo propició. Igual lo hace el otro, el Pelegrín Castillo, que yo no sé por qué el PRM lo tiene entre los partidos de oposición cuando todo el mundo sabe que va a dar el salto hacia Leonel Fernández, por eso coinciden. Dice Pelegrín Castillo, no te olvides que he dicho que el expresidente Leonel Fernández citó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2005, considerando que eran anticonstitucionales las primarias abiertas. Es decir, a veces hay que explicarse más de la cuenta, y ese es mi lado profesorcito que yo tengo. Las primarias abiertas, las primarias son en el fondo las elecciones internas de los partidos para elegir sus dirigentes y para elegir sus candidatos. Esas son las primarias, el pueblo, porque las elecciones nacionales son otra cosa. Esas son bien abiertas. Ahí participan todos los ciudadanos. Las primarias de los partidos deben participar los miembros de un partido o como quieran los partidos. Pero voy a decirte, mira esta frasecita de engañabobos. El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, expresó que si la oposición es débil, como expresó el ministro Peralta, el gobierno es más débil, porque depende de fomentar las divisiones de los partidos de oposición como el PRM, dentro de unos esquemas de conchupancia. Eso significa que el PRM está en concubinato con el gobierno y sin embargo él forma parte de los partidos ligados al PRM en la oposición. Es decir que no es posible. Y por su parte Leonel Fernández, cuando habla de la sentencia del Tribunal Supremo, de la Suprema Corte de Justicia, se olvida que la Constitución del 2010 dice claramente, fíjate, Julito, en todo esto del problema de las primarias, pocos han citado la Constitución. Entonces, primarias abiertas, por un lado, la quiere Danilo Medina. La quiere abierta porque de esa manera manipula a toda la población con los dineros del Estado, en fin.
y Leonel Fernández las quiere cerradas, es decir, con los miembros nada más de su partido. Pero tú la hiciste abierta. Y tú la hiciste abierta para derrotar a Danilo Medina una vez, y el propio Danilo Medina confesó, me derrotó el Estado. ¿Y por qué la quiere Hipólito? Bueno, ya hablamos de eso ahora. Ahora, ¿qué dice la Constitución? ¿Tú eres respetuoso de la Constitución? La Constitución habla claro. La Constitución en su artículo 216 dice que la organización de los partidos políticos, yo no sé cómo la propia Junta Central Electoral no insistió sobre eso, que la organización de los partidos políticos es libre, pero además sobre todas las actividades de los partidos políticos. La Constitución dice en su artículo 216, su conformación, la de los partidos políticos, es el capítulo 3 de los partidos políticos. Dice, su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna de los partidos. Entonces los partidos son los que deciden si hacen sus elecciones para sus funcionarios o como candidatos desde la presidencia de la República hasta todo. Son los partidos políticos los que deciden el método, la fórmula que van a hacer. Pueden ser abiertas, cerradas, puede ser mediante una asamblea. Así que desde tu propia organización y fundación hasta el método que tenga que usar eso es cosa del partido. Claro, pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pellegrini Castillo? Que el PRM coincidió con el presidente de la República, con Danilo Medina, que Danilo Medina está narigoneando al PRM. No, usted debería ser un poco más respetuoso, sobre todo con la tradición que tienen ustedes de antidemocráticos y de ligados a todos los partidos, al partido que ha hecho las mayores tropelías en este país. Bueno, el problema es que a veces, doctor, la gente se le olvida que los otros pensamos, los demás piensan. Y cuando uno escuchaba al presidente Fernández hablar en ese meeting, en esa proclamación, a veces uno pensó que ese era otro Leonel Fernández. Sí, pero así le pasa a Leonel Fernández, le pasa también a Danilo Medina. Danilo Medina ha abominado, ha hablado horrores de la reelección, y sin embargo, Danilo Medina, mira, el solo hecho de decir que pospone las elecciones, sus decisiones para marzo, es ya una violación de la Constitución, porque la Constitución te obliga a defenderla. Él ha hecho un juramento de defender los términos de la Constitución. Doctor, usted me recuerda a Zelaya. En Honduras había una parte de la Constitución que se parece a lo que usted está diciendo, y yo no comparto eso, de que ni siquiera hablar de la modificación de la Constitución se puede en Honduras. No. Una cosa es el presidente de la República, que hace un juramento frente al pueblo, frente al país, de decir, voy a hacer cumplir la Constitución y las leyes, y decir que él va a decidir si la viola o no, si la violenta o no, cuando él está en la obligación de respetar la letra de la Constitución. Está claro el asunto doctor. En cuanto a la ley de partidos políticos, díganos qué hizo que el PRM viera en ese proyecto final algo que le beneficiara, por lo cual votó. La Constitución. Ajá. La Constitución. Yo te lo puedo decir porque yo lo sé. El partido PRM hizo una reflexión. Un sector, porque nadie puede negar que el partido tiene dos sectores, el sector de Hipólito Mejía y el sector
de Luis Abinader. Desgraciadamente no tenemos una unidad bien sólida. Ya luego yo espero que las primarias solucionen ese problema. Primarias que yo espero que sean cerradas, es decir, con el padrón del partido. Pero el partido lo decidirá. Mira, hay un sector del partido hizo una reflexión y dijo, es cierto que la Constitución le da la libertad a los partidos de escoger el método. Entonces, simplemente decidió que había que incluir en la ley de partidos políticos que fueran los partidos quienes decidieran el método. Yo no comprendo a los pequeños partidos. Yo no comprendo a los pequeños partidos. Ellos tienen la oportunidad de hacer sus primarias como quieran. Ellos quieran. A quienes menos les convienen las primarias abiertas es a los pequeños partidos. No, porque no tienen, realmente serían ridículos que reunieran a 1.000 personas cuando otros partidos reúnen a 200.000 y sacan 100 y pico de mil votos, 200.000 votos para decidir cuáles son sus autoridades y cuáles son sus candidatos. Entonces, desígnenlos mediante una asamblea pequeña. Si ustedes sacan apenas el 1%, algunos partidos pequeños políticos sacan el 1% del voto nacional. Entonces, hagan las primarias, hagan sus elecciones internas como ustedes quieran. A ellos es que favorecen más. Yo no acabo de entender cuál es. Fíjate bien que Leonel Fernández, ni ninguno, ni Pelegrín Castillo, dicen cuál es el problema. ¿En qué los afecta? La coincidencia del PRM con Danilo Medina se puede coincidir. Ojalá que el presidente de la República coincida con todas las posiciones del PRM, porque el PRM desde el principio dijo, muchos miembros del PRM dijeron desde el principio que querían las primarias cerradas. Al principio, como decía la Constitución. Yo inclusive escribí 4 o 5 artículos sobre el tema, mencionando la Constitución. Entonces yo no acabo de comprender los partidos pequeños. Y sobre la ley misma, fuera del tema, el punto que llevó eso a más de 10 años fue primarias, origen de los fondos o autoridades dentro de los partidos, el dedo y esas cosas. Todas esas cosas. Fueron todas, no solamente una. Y muchos partidos no querían la regulación. Por ejemplo, tú te das cuenta de que los partidos pequeños, por ejemplo, protestan por una serie de regulaciones que existen. Pero si ustedes son un partido, ¿cuál es el problema que tienen ustedes con las regulaciones de los partidos? Porque son pequeños. O sea, ustedes confiesan entonces que son pequeños y necesitan entonces un tratamiento especial. Por ser menores de edad. Un tratamiento que mejore sus condiciones o sus defectos. Ustedes no han crecido. Si no han crecido, bueno, interróguense ustedes mismos. El partido ese de Pelegrín y de los Vinchos, ¿cuántos años tiene? Pero enllavados. Y se puede decidir ser de por vida un partido pequeño, pero por decisión propia. A mí no me interesa masificarme, sino
tener una voz desde una organización política. Sí, ¿Hay antecedentes? Para tener fuerza y apoyarme en el gobierno y tener hacer alianzas. Y guardaespaldas y tener un ministro y tener un diputado. Pero él tenía posiciones. Doctor, es ellos tenían posiciones muy buenas. 2 o 3 ministerios, la migración, ellos tenían posiciones muy buenas en el gobierno. Sí, eso es ser... Entonces, ¿por qué se van? Eso es ser un político serio, vinculado a un gobierno corrupto, a un gobierno violador de la Constitución, como son los gobiernos del PLD, porque hay que recordarse de eso, o podemos negar. Recordar, nada más recordar, que Leonel Fernández dijo en su primer gobierno que la corrupción en este país cuantificaba, es decir, que la corrupción significaba 30.000 millones de pesos que se les robaba al país. ¿Cuántos millones se les robó en el gobierno de Leonel Fernández? No me interrumpa, Julito. 100.000 millones, 400.000 millones, 500.000 millones, 1.000 millones. Y en este gobierno, ¿cuánto se ha robado? Hay que saber. Entonces, vinculados a ese gobierno, manejar la droga en los gobiernos que más droga ha habido. Julito, yo creo que el pueblo usted nos conoce y sabe que esta pregunta no se la debería yo hacer al amigo, pero mañana Pelegrín Castillo va a llamar y me va a decir, yo quiero ir al programa a contestarle al doctor Tolentino y le voy a decir algo que estoy seguro que Pelegrín, Vinicio, el doctor Castillo, cualquiera va a decir, pero él fue canciller de Hipólito Mejía. ¿Por qué nos critica haber sido ministro de Minas de Danilo y de Leonel? Mira, yo fui ministro de Hipólito Mejía, pero cuando yo consideré que Hipólito Mejía se apartaba de la Constitución y se apartaba de lo que debía ser la política nacional y los beneficios que debía un gobierno aportarle a nuestra independencia, a todo ese contexto que significa un país más o menos independiente, cuando lo podemos ser, yo me aparté. Bien. O sea que yo creo que hay diferencias. Cuando Hipólito Mejía decidió ir a la reelección, yo escribí desde el ministerio, yo escribí contra la reelección. Y todo el mundo sabía en el gobierno de Hipólito Mejía que yo estaba contra la reelección. Bien. Mientras que ellos han apadrinado la reelección una y otra vez. La han apadrinado. La apadrinaron con Leonel Fernández, apadrinaron la reelección y la apadrinaron con Danilo Medina. Hoy día no encuentran los favores que le dio Leonel Fernández y entonces están contra la reelección. Y hay que ver los artículos de fondo que escriben contra la reelección cuando fueron unos reeleccionistas confesos. Decíamos al principio que nosotros idealizamos al doctor con más cerca de una escuela de pensamiento, de un centro de pensamiento, que de un dirigente político. Y a pesar de eso, al doctor le ha ido bastante bien, porque las posiciones que él ha ocupado, más o menos posiciones públicas, no pudieron estar por encima de su condición de intelectual y de académico. Fue rector de la universidad, fue presidente de la Cámara de Diputados y fue canciller de la República. Sin embargo, hay una serie de temas que no son del
tema del día a día, sino que nosotros lo tenemos aquí para ver cómo él ve, ya saliendo de su condición de dirigente político, sino subiendo un poquito y viendo el mundo desde más alto. Dice, bueno, pero hay una epidemia de cosas, así como hay enfermedades que decíamos ayer y se lo teníamos al doctor Hanna, pero tuvo que irse, que cuando llegan a Estados Unidos, por ejemplo, que son la gente que tiene que ver más con la salud y protección del ciudadano, cuando llega una enfermedad que trae el mosquito, como chikungunya, dengue, los médicos no están muy enterados de esas enfermedades tropicales y tienen que hacer revisiones de patología, y uno dice, bueno, pero hay epidemias políticas, económicas, sociales, producto de los 7.000 millones de habitantes que tenemos hoy, de una distorsión de los intereses de nosotros, los que habitamos este planeta, y la evolución de que en un momento dado poner a un héroe como Duarte en un barco para desterrarlo era lo de la orden de aquella época, o fusilar a Sánchez porque entró por Haití, un país que posiblemente nos acabamos de independizar, un traidor. Doctor, son los nuevos tiempos, es que para ser político se necesita, para ser presidente se necesita hacer un curso intensivo por correspondencia, o para ser legislador y conseguir un diploma que te lo mandan de fuera de la Enfield School. Es el costo de una campaña política, que ya no se trata de un letrerito, una gorrita, sino de mucho dinero para comprar prensa, para comprar votos, para comprar conciencia y para comprar a otros partidos políticos. Es un problema de conflictos de intereses que ha llegado a que candidatos presidenciales y candidatos congresionales son producto de grupos económicos que quieren tener su voz y sus intereses dentro de organizaciones de poder para que no le vayan a perjudicar. Es la condición de que para ser político usted no tiene que tener escrúpulos, porque si tiene escrúpulos no va a llegar lejos. De todas esas cosas, doctor, ese producto final que es el político que nosotros tenemos disponible en el Congreso y en la misma judicatura, ¿son producto de qué? ¿De qué industria? La materia prima nos sirve, el que lo fabrica, la máquina no es buena. ¿Qué es lo que pasa? Julio, tú has dado las respuestas. No, doctor. Sí, tú las has dado, las respuestas. Mira, yo creo que a las respuestas que tú has dado hay que agregar nuestro proceso histórico vinculado también al proceso histórico de la humanidad. Nosotros nunca hemos cuajado verdaderamente, la República Dominicana, cuajado una democracia. Recuérdate que que cuando los Estados Unidos hacen su independencia en 1700 y tanto, que cuando Francia hace también a fines del siglo XVIII, en 1789, su Revolución Francesa, y triunfa en ese momento. Hablamos en términos sociológicos porque aquí hay malas palabras, burguesía es mala palabra en este país. Y triunfa la clase burguesa y se instaura el capitalismo contra la monarquía. Es decir, el capitalismo desplaza a la monarquía con todos sus intereses. La República Dominicana era todavía colonia.
había esclavitud, las normas venían dictadas por los reyes de España. Tuvimos 22 años sujetos a Haití. Hacemos una independencia y una constitución en 1844 que era una utopía, porque no había una clase verdaderamente desarrollada, un capitalismo desarrollado capaz de sustentar lo que era la división de poderes, la independencia de la justicia, la independencia del Congreso y el Ejecutivo jugando su papel independiente y esos poderes más o menos equilibrándose cada uno. No había verdaderamente una tradición y un desarrollo armónico de la sociedad dominicana. El caudillismo, habíamos heredado el caudillismo. Y fíjate que tenemos momentos gloriosos, 44, 1858, con la Constitución de Moca, la independencia que hace la Restauración, y caemos de nuevo en las manos del caudillismo porque la sociedad no estaba verdaderamente conformada. Había toda una tradición de caudillismo, toda una tradición de poder absoluto, de que un determinado grupo mandaba sobre los demás y unas fluctuaciones, es decir, de buenas a primeras cualquier líder se hacía general y cualquier líder alcanzaba una determinada posición dentro del Estado, es decir, falta de institucionalidad. Entonces, todas esas herencias han sido mal corregidas, no han sido corregidas, no hemos alcanzado verdaderamente y el mundo se ha dañado de más en más, porque toda esta globalización es en las manos de un núcleo de poderes fuertísimos que el mundo ha caído. El mundo está dominado hoy día por una serie de poderes que son los que determinan el rumbo de la historia universal. Tú hablaste de 7.000 habitantes. Cuando tú ves todavía los problemas de Siria y tú ves los problemas del Líbano, y tú ves los problemas de otros sitios del mundo en que todavía se está guerreando, y están guerreando las grandes potencias por repartirse el mundo de nuevo. Es decir, que Francia en un momento determinado no apoya las intervenciones de Irak, de los Estados Unidos, y sin embargo hoy Francia está junto con los Estados Unidos apoyando, sí, luchando por... Sí. Doctor, perdóneme. En Siria. Doctor, usted acaba de coger y diagnosticar la enfermedad, origen del desarrollo y del subdesarrollo. No es lo mismo la sociedad secreta, la trinitaria, Duarte, Sánchez, Mella. Esas eran las utopías necesarias. Con pensamientos de lo que estaba de moda en otras naciones y que habíamos que hacer eso. Y se fue a Francia, la Revolución Francesa, madre de los derechos humanos en todo el planeta. Estados Unidos, padres del presidencialismo y de la democracia. No habían presidente en otras partes. Los Jefferson, Washington, Adams, Franklin, pidieron un país y diseñaron una nación para el futuro, no para ellos hacer tendencia y Báez nuestra vida republicana. Sí, no es comparable. Pero hay algo también que me llamó la atención ayer, doctor. Mire, leí la historia de vehículos de europeos y veo que los vehículos alemanes, Mercedes,
Audi, Porsche, Volkswagen, pero veo que la Audi dio un retroceso por un evento que pasó en Estados Unidos. Un parqueador se equivocó o el carro vino con un defecto y en vez de echarlo hacia adelante, el carro violentamente chocó, dio un retroceso violento que el carro se destruyó por un parque. Y yo digo, caramba, pero eso se parece a lo que ayer mismo vi que pasó en Francia. El discurso de Macron por la soberanía de los países. Están hablando de soberanía después de una revolución francesa, doctor. Está muy bien el origen, pero al cabo de cuántos años vamos a hablar de soberanía, que está en peligro la soberanía de los pueblos de las naciones europeas, de que ya no se trata de que las migraciones es un problema de xenofobia, sino que es un problema económico, que el principal problema que tienen los países es la mano de obra y que la llegada de una mano de obra de fuera, de donde fuera, atenta contra esa nación. Háblenos de eso, doctor. Esa reversa de ese carro cambió la historia de esa marca. Hay una exaltación del nacionalismo, indudablemente, en el mundo. Producto de algo. Sí, bueno, las inmigraciones en todas partes del mundo se toleraban cuando eran mínimas. Pero cuando el empobrecimiento de los países como el nuestro, que no resuelve el problema de determinados núcleos sociales, son incentivos para las emigraciones. Entonces, en el fondo, yo tenía un amigo que decía, el colonialismo está pagando su precio, porque las emigraciones hacia Europa son las emigraciones de los países coloniales. Es decir, que el colonialismo no resolvió los problemas fundamentales de esa humanidad que estuvo sometida. Doctor, todavía no lo soluciona. Bueno, doctor, ayer hubo una tragedia en Hawái. Estados Unidos le dio un tratamiento a Hawái totalmente diferente que el que le está dando a Puerto Rico, y son dos colonias de ellos. Es decir, que hay algo, una falla de origen. Busca en el fondo los intereses económicos. Exacto. Busca en el fondo los intereses económicos. Puerto Rico en un momento determinado jugó un gran papel. Ya no. Y la mano de obra en Puerto Rico era barata. Y se instalaron muchas industrias en Puerto Rico norteamericanas. Y el turismo de Puerto Rico resultó ser barato. Y Puerto Rico fue el primer país que tuvo un gran turismo en América Latina, y sobre todo en el Caribe. Llegó un momento en que el puertorriqueño se igualó a los Estados Unidos, entonces ya eso fastidió a Puerto Rico. Ese es el problema fundamental. Busca en el fondo los intereses. Desgraciadamente las naciones están movidas por las clases que predominan en términos económicos, y esos intereses son fuertes y a veces tienen una predominancia avasalladora. Pero otras el veces colonialismo no solamente se disfraza con Commonwealth. Tú tienes el caso que usted comenzó a decir y yo lo interrumpí, de Francia, que tuvo incidencia, por ejemplo, en el Líbano y en Siria. Exactamente. Ahí te hablan, ¿qué tú hablas? Árabe y francés. Todavía hoy. Sí, todavía. Cuando miro a mi padre, ¿qué tú hablas? Árabe y francés. Y aprendió español. Ahora, ¿por qué Francia asume un papel solidario con Estados Unidos contra Siria y no lo hizo contra Afganistán o contra Irak? ¿Contra qué sector de Siria? Contra el gobierno de Siria. Relativamente. En favor a Estados Unidos, cerrando fila con Estados Unidos. Relativamente, porque no están a favor tampoco de los talibanes sirios. Del ISIS, no. No.
Lo que pasa es que al eliminar gran parte Fíjate que en un momento determinado, los Estados Unidos, que habían sido enemigos de los presidentes de Siria, los presidentes te digo porque era el padre y ahora está el hijo, los Estados Unidos eran enemigos de ellos por sus vinculaciones con Rusia. Ahora, y por un antiimperialismo de exaltación de ese nacionalismo que necesitaban y precisaban frente a la correlación de fuerza que establece Israel. Entonces la exaltación del nacionalismo es muy fuerte en todos los países, árabes. Entonces, los Estados Unidos en un momento determinado, cuando se dan cuenta de que los talibanes, el núcleo del ISIS avanza en Siria y parecía que iba casi a derrocar al presidente sirio. Entonces los Estados Unidos de cierta manera se reconcilian con el presidente de los Estados Unidos. Bien. Eliminado ese sector, ya vuelven de nuevo a su tradicional política. Entendimos. Y Francia naturalmente ha sido colonizadora de tanto de Siria como de... Doctor, mucha gente no nos va a perdonar que contenemos el tiempo. Carlos y yo, a él es periodista, ¿verdad? Yo gracias a Dios no lo soy. Nos hubiera gustado mucho, antes de que uno finalice la historia de la revista 110, tener un conversatorio de dos personas de la misma generación, pero de una manera de pensar distinta, y es el doctor Marino Vinicio Castillo y el doctor Hugo Tolentino. Posiblemente ambos digan, no, yo no voy a debatir, pero nos hubiera gustado una conversación sobre lo de Macron ayer. Posiblemente si hubiese sido tema de debate, dicen, entonces eso es nacionalismo de hojalata, y el de nosotros no. Ese hubiese sido un tema. Él es un nacionalista de hojalata. Y Macron no. Yo no quiero comparar a nadie, él es como dominicano, entonces, para mí él es un nacionalista de hojalata. Y eso que dicen... Y de oportunismo. Okay. ¿Y cómo es que se llama esa gente que quiere la unidad de la isla? Y si él lo acusa a ustedes, dice, no, yo lo que pedí. Búsquenme los textos en los cuales yo... Tú has propugnado. Tú sabes lo que dicen los pro-haitianos. Yo estoy a favor de la inmigración haitiana. ¿Y qué es afrancesado? ¿Qué es afrancesado? Hugo es afrancesado. ¿Qué es eso? ¿Cómo usted interpreta cuando le dicen así? Que no estoy dentro del marco de la realidad nacional. Ahora bien, yo estoy a favor de la inmigración haitiana. Yo estoy en contra de esa inmigración irregular, ilegal haitiana. Lo que pasa es que hay que organizarla. Ustedes hicieron una ley de inmigración. La ley de inmigración dice de que hay un Consejo Nacional de Inmigración, que ese Consejo Nacional es el que decide la cantidad de mano de obra que necesita el país extranjera. Se reúnen. Tú has visto un análisis acerca de eso. Necesitamos 30.000 haitianos. ¿Es verdad que lo necesitamos? Entonces, hagámoslo como tiene que hacer. O 30.000 de donde sean, con una regularidad, sabemos cuándo entra. ¿Y por qué lo necesitamos? ¿Porque son baratos o porque no tenemos esa mano de obra? Exactamente. Hacerlo así. Las deportaciones, yo estoy a favor del deportado ilegal, pero hay que hacerla respondiendo a nuestras propias leyes. Nosotros hemos firmado convenios internacionales acerca de la inmigración y de las deportaciones. Entonces, hagámoslo respondiendo y respetando los derechos humanos del inmigrante ilegal, que los tiene.
Es decir, yo no favorezco la inmigración ilegal de cualquier parte del mundo, no la favorezco. Ok, pero hay dos temas que uno no ha podido definir, pero están ahí presentes. Cuando Estados Unidos pone sus reglas aquí y te dice, narcotráfico, lavado, hay que combatirlo, pero los políticos dominicanos, en su mayoría, reciben fondos de esa gente. Y cuando llegan al poder, entonces hacen lo que se llama ceguera voluntaria. Y a veces van hasta la protección, pero por lo menos hacen los ciegos. La otra es el tema de decir, no, la ley hay que cumplirla, pero usted ve todos los días un punto, doctor, que si usted tira una piedra a las 6 de la mañana en una calle de Santo Domingo, seguro se le pega a un haitiano, seguro, sin ver. Usted tira una piedra y se le pega a las 6. Pregunta, esas dos posiciones, una es complaciente, entienden ellos que complacen a Estados Unidos dejando entrar masivamente haitianos, y la otra, no les interesa hacerle caso a la persecución del narcotráfico porque esa es la fuente de ingresos principal que tienen algunos políticos aquí. La ventaja de venir donde ti es que tú le economizas a uno muchas respuestas porque tú has dado la respuesta. Tú has dado la respuesta. Pero se podría agregar que el narcotráfico es el negocio más importante que tiene la humanidad hoy día. Sí, pero dejan pasar a haitianos para ponerse bien con Estados Unidos. No, pero yo estoy hablando... Es el narcotráfico. Yo estoy hablando mata, de la droga. Puede ser que, sobre todo después de la sentencia dada por el Tribunal Constitucional, esa sentencia no la calcularon bien. Eso fue una locura, queriéndose hacer los graciosos con una serie de sectores nacionales. Tú sabes, en la cual están los Castillos. Esa sentencia, que fue un crimen, determinó que contrariamente a lo que decían las constituciones del 2008, la sentencia se equivoca, inclusive mencionando la constitución del 1029, algo así, y la constitución 1929. Exacto, y eran desde el 1908 que las constituciones dominicanas decían, textualmente te lo voy a decir, los hijos nacidos en territorio dominicano de padres extranjeros son dominicanos, a excepción de los ilegales, de los que están de tránsito y de los hijos legítimos de los diplomáticos acreditados en el Doctor, país. eso es tan así, óigame, eso es tan así, esa es una ley tan antigua como el 24 de marzo de 1940, en que yo nací en un país extranjero. La ley decía, los hijos de dominicanos en el extranjero son dominicanos. Pero, Sí. Mira, La misma ley decía óyeme, aquí ha habido constituciones que decían que todo el nacido en la República Dominicana era dominicano. Así simplemente. Sí. Pero déjame decir dos cosas. O sea, esa constitución de 1908, hasta la constitución de Balaguer de 1966, decía lo mismo. Los hijos nacidos de padres extranjeros en la República Dominicana, en territorio dominicano, son dominicanos con las excepciones que he mencionado. Mira, aquí había una ley de migración de Trujillo en 1939 que consideraba que el tránsito, porque decía a excepción de los que están de tránsito, esos no
los hijos de los que estaban de tránsito no eran dominicanos. Entonces, había en 1939 la ley de Trujillo de migración. ¿Tú sabes cuánto fijaba el tránsito? En 10 días. También decía así. No más de 10 días de tránsito. El tránsito en 10 días. Entonces, los haitianos que trajeron aquí, desde los americanos, que fueron los primeros que lo trajeron en 1915, estaban de tránsito. Se quedan aquí, tienen una generación, 2 generaciones, están de tránsito. Ese fue el argumento. Mira, esa ley de migración se envió al Congreso de la República por segunda vez cuando yo estaba en la Cancillería. Y yo designé un grupo que discutiera con los nacionalistas en fin, no lo voy a calificar ahora, con los nacionalistas, las posiciones de los nacionalistas. Y ahí intervinieron todos, inclusive Pelegrín Castillo. Pero cuando la ley fue conocida en el Congreso, violaron y pusieron que de tránsito estaban los trabajadores ilegales. De tránsito. Doctor, ¿cómo entonces lanzaron entonces esa sentencia dada por el Tribunal Constitucional encabezado por Milton Ray Guevara, y por suerte que representado por 2 mujeres que votaron en contra de esa sentencia idiota, imbécil, perturbadora, que ha traído todos estos problemas. Esa sentencia lanza a la apatridia a cuántos hijos de haitianos o hijos de extranjeros. Espérate, quiero terminar. Eran 150,000, 200,000, 300,000 los que pudieron haber demostrado su nacionalidad. Debieron ser reconocidos como dominicanos y no traer todos estos problemas. Le han caído los derechos humanos de todas partes del mundo a la República Dominicana. Okay. Y ahora se meten el rabo entre las piernas. Y de más en más, la regulación. Ok, nosotros hemos dicho. Es decir, que sí es cierto que le están haciendo concesiones a los americanos. Doctor, sí es cierto, pero los culpables están ahí. Doctor, vamos a suponer, política ficción, de que eso sea como usted dice, porque quizás si busca uno de ellos que modificó la Constitución, alega otra cosa. Decimos, bueno, vamos a arreglar las cosas, porque no pueden seguir siempre mal. Yo dije, no 200, no, 500,000 que estén bajo esas condiciones. Llega un momento que usted tiene que decir, bueno, vamos a solucionar el problema. Bien. Y no 2 millones que están entrando después de ese problema. Porque dice, vamos a transarlos por 500,000 y no por la frontera. No, pero no lo sume a 500,000. Pero le estoy poniendo... porque no. Le estoy poniendo, doctor, le estoy poniendo esas exageraciones son un poco... Usted va a entender por qué es ficción. Es que le estoy poniendo una cifra que no va a decidir unas elecciones. Porque aquí siempre la gente piensa que el fondo de eso es que en un momento dado esos ciudadanos tengan una incidencia que vaya. Le estoy diciendo, suponiendo eso. Me menciona Balaguer que le dio cédula para que votaran. Eso, quien lo instale es Fernando Álvarez Hogar en el CEA. Sí. Eso todo el mundo lo sabe. Pregunta, doctor, si se hace una modificación para regularizar eso, olvidémonos de la sentencia de Milton, olvidémonos de la Constitución del 2010. ¿Qué es lo que debe decir nuestra Constitución con respecto a extranjería? No, hay las leyes, aplicar las leyes, aplicarlas. Inclusive esas leyes que podrían pasar como injustas, aplicarlas, reformarlas y aplicarlas. Es que usted dijo una palabra que a mí no me gustó, que es apatridia. Ah, sí, no le gusta. A nadie le gusta. A mucha gente no le gusta, pero lo lanzaron a la apatridia. ¿Tú sabes cuál es el argumento de todos estos nacionalistas de hojalata? La Constitución haitiana dice
que los haitianos donde quiera que nazcan son haitianos. Ah, usted está aplicando la Constitución haitiana en el suelo dominicano. Usted que se dice nacionalista, usted aplica la ley extranjera en nuestro país contra la Constitución dominicana que dice que son dominicanos. Pero bueno, apatridia es porque es verdad, porque se olvidan de una parte que dice la Constitución haitiana, que el que adquiere una nacionalidad extranjera deja de ser haitiano. Esa parte la olvidan porque les conviene olvidarla. Entonces, doctor, el problema es respetar las leyes. Doctor, en eso y en otras cosas, incluyendo reelección, para nosotros terminar con una opinión que siempre pesa. La Constitución que tenemos, sin que haya el peligro de que Danilo compre a los legisladores como Hipólito compró 14 legisladores para conseguir su continuismo. Esa Constitución tiene cosas que merecen cambiarse. Sí. Muchas cosas. Tiene cosas. Tiene cosas. Que merecen cambiarse. Es cierto. Mira, tú sabes que el periodo, esto parece una broma, parece una utopía, esto que te voy a decir. El periodo de los hombres más democráticos que ha tenido el país fue el periodo del gobierno azul. Espaillá, Villini, Bono. Gente buena, pero que nada más lo recordamos por bueno. Luperón era el que manejaba de cierta manera la política nacional que expresaba los sentimientos de ese grupo. El Grupo Azul, 1800 y tanto después de la Restauración, y fue Meriño presidente. Una parte de Horacio no fue. No, la herencia de Horacio es otra cosa. Hay que verla en otros términos. Ese grupo imbuido de la necesidad de la creación de un Estado nacional dominicano, democrático, que fuera, ese grupo hizo una reforma constitucional. ¿Tú sabes cuánto duraban los presidentes de la República? Porque todos tenían la misma orientación democrática. Eran respetuosos de la separación de poderes, tenían una serie de principios bien anclados en su alma, en su espíritu. Entonces, ¿tú sabes cuánto duraba el periodo presidencial? Porque había una trayectoria, había un pensamiento acerca de la sociedad dominicana. Si aquí hubiese un plan de gobierno que se respetara, digamos un plan de gobierno trazando las prioridades nacionales son estas a nivel de 20 años. Durante 20 años vamos a cumplir estas prioridades para que avance la sociedad dominicana de verdad. Y no que cada presidente llegue con su librito a hacer todo lo que le da la gana, sino que mediante una ley, esto es lo que hay que hacer en 20 años en la República Dominicana para hacer una sociedad democrática, progresista, equilibrada, equitativa. Y con lo dinámica de la economía en el mundo, usted puede prever 4 periodos presidenciales en el futuro. En nuestro país sí, porque las prioridades son fundamentales, son todavía prioridades que dependen todavía del origen de la democracia en los Estados Unidos y en la Revolución Francesa, división de poderes, salud, trabajo, una serie de educación. Todavía la Revolución Dominicana está a nivel de pañales. Entonces, tú sabes lo que duraba un periodo presidencial de 2 años. Son 2 años. 2 años. Entonces, aquí los presidentes deberían ser unos simples gestores. Director ejecutivo. Con cierto nivel, un buen equipo, y 2 años cada uno de alternancia, sin poder reelegirse nunca, jamás. ¿Para qué?
tantas elecciones? ¿Por qué los predestinados? Estos son unos predestinados. Leonel es un predestinado. Danilo Medina es un predestinado. Estos son los predestinados que tenemos nosotros en nuestro país, que han acabado con el presupuesto nacional. Decía Leonel Fernández en su discurso que el presupuesto nacional había aumentado en los años que él gobernó, uno tras otro. Aumentó, pero tú dijiste cuando llegaste, y esto lo dije yo al inicio, tú dijiste cuando llegaste a la presidencia de la República la primera vez, que el robo en nuestro país de los dineros del Estado eran 30.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto de lo que tú aumentaste? En la medida en que tú aumentaba el robo seguramente, porque está probado que aumentaba el robo. Entonces, todo es proporcional, doctor. Exactamente. Todo es proporcional. Carlos. Y ¿usted no cree que quizás es que tenemos tan arraigado el concepto de que cuando llega otro lo cambia todo, que incide de cierta manera en lo que es ese sentido de predestinación o ese conferimiento de la población de que tiene que seguir porque si no va a venir otra gente a inventar? Mira, yo creo que son intereses. Son intereses de grupo, de sectores, los que llevan a la presidencia de la República. Y promesas hechas, promesas baratas a veces hechas, promesas que no se pueden cumplir. Entonces cada presidente llega con su librito y comienza a decir mentiras a partir de un momento determinado. Tú sabes lo que es la maquinaria de propaganda de este gobierno, por ejemplo. Ustedes lo saben, los periodistas. Entonces, lo que es la propaganda. Si es así, doctor Tolentino, tenemos que concluir este programa pensando que eso de Danilo y de Leonel ha sido una estrategia para que ese partido sea gobierno y oposición hasta que ellos le dé la gana, porque la oposición está muy lejos de ellos dos y han centrado la agenda en ellos dos. Yo creo que la oposición tiene que hacer toda una reflexión. La oposición tiene una oportunidad. Yo creo que ese es un programa, si tú quieres, que podemos hacer, en el cual yo voy a decir cosas bien sinceras que pueden inclusive molestar a gente. A su gente de su partido. Sí, cómo no. Bien. Vamos a hacerlo. Doctor, gracias. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, ojalá que con ellos mismos, ¿verdad? Para que usted, como buen padre de ellos dos. No, padre, no. De Hipólito no, pero de Luis sí. Gracias, doctor. ¿Qué pasa? Son hijos pródigos.